Pues el grupo siguiente, conformado por Rafael Palacios, Isaías Marín, Miro Guerra y mi persona, Rupert de la Rosa, pues vamos a explicar de la simulación en base al proyecto a realizar, pues lleva como nombre simulación del sistema de enfriamiento de rodillos de las máquinas recubridoras de papel K10, K11 y K12. Este proyecto se basa en base a una empresa llamada Arclat. Para hablar un poco acerca de la introducción de nuestro proyecto, pues se va a realizar la simulación de un sistema de enfriamiento de rodillos de las máquinas recubridoras de papel de la empresa Arclat. La simulación la vamos a realizar a través de programa de simulación llamado Appenheiser. Por medio de él se realizarán las pruebas experimentales del comportamiento de las máquinas en este sistema con la finalidad de tener unos conocimientos bases para poder determinar si se puede optimizar o no el sistema, y de poderse optimizar, pues sería la vía más segura para la optimización del proceso. Las máquinas principales del sistema de enfriamiento son dos. Está un chiller y una torre de enfriamiento. Pues con base en estos equipos es que vamos a realizar los balances de masa. Pues a continuación, los objetivos del proyecto. Los objetivos del proyecto es, el objetivo general, pues trata de simular el proceso de enfriamiento de la empresa Arclat por medio del programa de simulación Aspen-Hayes con la finalidad de encontrar la mejor manera de optimizar el requerimiento energético de esta área. Los objetivos específicos, pues realizar una descripción del proceso del sistema de enfriamiento de la empresa Arclat, establecer las condiciones de operaciones del sistema de enfriamiento, ejecutar por medio de Aspen-Hayes la simulación correspondiente del sistema, analizar los datos obtenidos de la simulación con la finalidad de tomar la mejor decisión de mejora. Dentro del programa, pues nos vamos a encontrar con varios tipos de, como hablamos anteriormente, pues dos equipos principales, que es la torre de enfriamiento, un chiller. También hay tuberías, válvulas, bombas y codos y toda clase de accesorios, pues, que incluyen dentro del proceso para que sea lo más óptimo posible. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Isaías Marín. A continuación vamos a hablar sobre el planteamiento del problema de nuestra planta a simular. Básicamente la empresa Arclat se está pensando de manera de optimizar el proceso, el sistema de enfriamiento de los rodillos de las máquinas recorridoras de papel K10, K11 y K12. Existe unos problemas, pues este proceso tiene disponibilidad de 24 horas los 7 días de la semana, y se necesita entonces buscar la manera de poner a prueba el sistema de distintas formas y con diferentes líneas de proceso. Es sabido de que para hacer este tipo de operaciones es adecuado hacerlo lógicamente sin que afecte de manera traumática el proceso como tal, y que se puedan reducir los costos de una manera considerable. Entonces, por eso el programa Aspen-Hayes se vuelve una herramienta muy práctica para determinar si es posible optimizar de alguna manera este proceso, o si definitivamente, según las pruebas que se realicen, no se puede realizar una mejoría en el proceso. La justificación de este trabajo se basa debido a la necesidad de ahorrar consumo energético de la empresa, y ver si es posible que este proceso pueda obtener la misma eficiencia con la cual se encuentra actualmente funcionando. En la simulación podemos ver los diferentes equipos. Podemos ver la torre de enfriamiento, las tuberías, las válvulas, los condensadores, etc. También podemos ver los parámetros internos de los diferentes equipos que se encuentran
en este momento. A continuación vamos a hacer una breve descripción de la lista de componentes. Como podemos observar, tenemos dos listas de componentes, la lista de componente 1 y la lista de componente 2. En la lista de componente 1, al abrirla, podemos ver que tenemos agua pura al 100%, lo que quiere decir que vamos a trabajar con agua, H2O. Tenemos un estado OK, lo que quiere decir que esta lista de componentes fue añadida apropiadamente. A continuación vamos a pasar a la lista de componente 2, como la podemos ver acá. En la lista de componente 2 tenemos agua H2O y tenemos el componente 1112FC2, que es un refrigerante. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco acerca del paquete de fluido. En primer lugar tenemos el BAS 1, que como ustedes pueden apreciar a continuación, tenemos escogido el paquete de fluido NBS Steam, que es el más apropiado para la lista de componentes 1. Y en el BASIS 2, como podemos ver acá, tenemos que es para la lista de componentes 2 el Glycol Package. Como podemos observar, tenemos en verde la simulación, quiere decir de que el paquete de fluido corrió de forma adecuada. Como habíamos hablado, tenemos el paquete de fluido Glycol Package, que es el que utilizamos para el tetafluoretano, que es el refrigerante. Y tenemos el paquete de fluido número 1, que en este caso es el NBS Steam, que es el que vamos a utilizar para el agua que estamos trabajando. Dirigiéndonos a la simulación, como podemos ver a continuación, entonces podemos ver los diferentes equipos. En las tuberías se maneja el paquete de fluidos, el NBS Steam, y en el intercambiador de calor, que es acá, vamos a utilizar los dos paquetes, el NBS Steam, y vamos a utilizar el paquete de fluido Glycol, que es para el refrigerante, ya que ahí es que ocurre el intercambio de calor. Por un lado tenemos la entrada de agua y por el otro lado tenemos la entrada de el refrigerante, lo que nos da entonces la necesidad de utilizar los dos paquetes de fluido. Vamos a hacer una breve descripción de lo que es el proceso como tal. Entonces, aquí inicialmente tenemos la torre de destilación, que al abrirla tenemos ciertos parámetros como son la velocidad, que se encuentra en 60 RPM, una aceleración máxima por segundo en RPM que se especifica no limits, un diseño de velocidad en 60, diseño de flujo de aire en metros cúbicos por hora de 3.6, exponente a la 5 metros cúbicos hora, y una corriente de aire de flujo de 3.6 exponente a la 5 metros cúbicos hora. Acá en Worksheet tenemos todos los datos de esa corriente. Tiene una temperatura de 30 grados, una presión de 68 kPa, un flujo molar de kilogramos mol hora de 3.321, un flujo másico de 5.98 exponente a la 4 kilogramos hora, y todos los demás parámetros como son la entalpía, la entropía y el flujo, la cabeza de flujo en kilojoules hora.
Tenemos los otros datos que los calcula automáticamente HYSYS, como son los datos de performance, dynamics y flujo de aire, que en este caso no tiene especificaciones. ¿Listo? A continuación pasamos entonces a describir las tuberías, segmentos de tuberías de entrada y de salida de la torre. Acá podemos ver la temperatura de entrada, la presión, las composiciones, en este caso que es una tubería de agua, es decir que el fluido que pasa por esa tubería es agua. Tenemos los diseños, el paquete de fluidos que se utilizó inicialmente, que hablamos en el comienzo. Tenemos la energía representada como Q7. Tenemos todos los parámetros. En este caso la tubería, el equivalente en metros, la elevación, la salida del diámetro, el tipo de material, en este caso plastic tubing, entre otros parámetros para esa sección de tubería. De igual forma tenemos la sección de tubería de salida, como podemos apreciar a continuación, el equivalente en metro, que es 0.38, quiere decir que son 38 centímetros, también que es un material de plástico, la rugosidad y los demás parámetros que HYSYS calcula mediante conociendo los diámetros y el tipo de material que se fabrica la tubería. También tenemos la temperatura, que son 25 grados, la presión, el flujo molar y el resto de los parámetros que HYSYS calcula automáticamente. También tenemos por acá seguido las válvulas, en este caso la BLB100, que si nosotros la vemos tenemos una entrada y una salida. Podemos ver también los parámetros, que hay un delta de P de 6.8947 kilopascales. Como podemos observar, todos estos elementos se encuentran en OK, lo que quiere decir que la simulación ha corrido de manera correcta y que se encuentran funcionando correctamente sin ningún problema. Después de la válvula tenemos otra sección de tubería, como podemos observar acá, también con sus parámetros establecidos, tomando como evidencia los parámetros reales del proceso, con un diámetro de 1.114.3 milímetros, lo que es igual a 4.5 pulgadas, también con su material que es main steel, su rugosidad, su longitud y la elevación. Todos estos parámetros fueron calculados con la herramienta de PySizing. Tenemos la bomba, que lo que hace simplemente es sacar este líquido que sale de la torre, que pasa por la válvula. Tenemos esta bomba que lo que hace también es mandarla hacia otro lugar, en este caso el condensador, que lo que hace este condensador es bajar la temperatura del refrigerante para luego enviarla hacia otro lugar del proceso. Acá podemos ver entonces los parámetros del condensador. Tenemos la temperatura de entrada en grados Celsius, la presión, el flujo molar, el flujo másico, la entalpía, entre otros parámetros, las propiedades, como podemos observar acá, el peso molecular, la densidad molar, la densidad másica y todos los parámetros que se encuentran tanto en la entrada del refrigerante, en la salida del líquido, como en la salida del refrigerante. También tenemos los datos de performance, los datos dinámicos, entre otros parámetros adicionales. Por último tenemos también
Tenemos también las corrientes de salida, como la podemos ver acá. En este caso tenemos que las propiedades de tenemos las propiedades y tenemos la composición. En esta corriente podemos ver que tenemos una salida de refrigerante al 100% y una salida de agua al 0%, lo que quiere decir de que en esta corriente es una corriente de 100% refrigerante que ha salido en este caso del condensador. También acá podemos ver una por una las diferentes corrientes que entran en este proceso. Por ejemplo, esta que tenemos acá, que entra el condensador, si nos vamos a la composición vemos que es agua, es decir, que esta es la corriente de agua que viene de la bomba, que venía de la torre de destilación. Acá vemos otra corriente que sale del condensador. En este caso, si nos vamos a composición, vemos que también es agua. Y la corriente de entrada que vemos acá, en este caso, si nos vamos a composición, vemos entonces que es refrigerante. Entonces, ¿qué tenemos? Básicamente un proceso de enfriamiento de refrigerante a través de una torre de enfriamiento, un sistema de condensación que baja la temperatura del refrigerante a través del agua que viene de la torre de enfriamiento que pasa por el condensador. Bueno, a continuación vamos a hablar ahora acerca de las conclusiones, cuáles fueron los hallazgos que se encontraron en este proceso de la empresa ArcLac, y pasaremos a describir brevemente cuáles fueron los parámetros encontrados, los hallazgos y qué se puede apreciar en esta breve simulación.